some people. Hola a todos, bienvenidos a el nuevo episodio de Estudio 7 Radio. Aquí les habla Matías Encina. Acá Hugo Torres desde los controles. Desde el Artemis. Así es. Oye, saludamos a todos los que nos ven a través de Mundo por iCool en el canal 606, Mundo Go, canal 117. Y todos los que nos siguen a través de YouTube. Sí, por supuesto. Todos los que, y la gente que nos escucha en el auto, la gente que nos está escuchando a poquito en distintas situaciones, el gimnasio también. Que buen programa para escuchar en el gimnasio, ¿cierto? Alguien que esté yendo al trabajo, sí, que se estén levantando o acostando, porque nos pueden ver en cualquier horario. Bueno, pero en Mundo, de acuerdo a la programación, sí. En YouTube, sí. Y se pone la repetición. Sí. Oye, tenemos hoy día a nuestro primer flamante invitado. ¿Quién? Ya, le damos una presentación. ¿Lo presentas tú, Huguito? Mejor tú, po. Tú lo conoces hace más tiempo que yo. Oye, bueno, una maravillosa persona primero que todo. Un empresario de la música, una persona que tiene mucha historia, una persona que también apoya a la música chilena sin duda, una persona muy importante que de alguna u otra manera profesionaliza a Chile en términos de audio, todo lo que tiene que ver con la música. Bueno, sin decir nada más, presento a don Ricardo Enríquez. Muchas gracias. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, normalmente en el medio me conocen como Ricardo Croma más que como Ricardo Enríquez, pero me siento súper orgulloso de estar en este kickoff, ¿cierto? Del Estudio 7, Estudio 7 Radio. Y nada, pues estoy abierto a escucharlos y a compartir con ustedes lo que ustedes quieran hacerlo. Gracias por acompañarnos. Oye, expliquemos antes que todo, para contextualizar, porque si te conocen como Ricardo Croma, hay que explicar un poco por qué. Bueno, porque tengo una empresa que se llama Croma hace 34 años y mi Instagram se llama Ricardo Croma, mi Facebook es Ricardo Croma y nunca le quisieron poner Enríquez, no sé por qué, pero no importa, a mí me da igual, sigo siendo el mismo Ricardo para todos, así que... Y yo creo que todos tenían guardado en el celular Ricardo Croma. Sí, de hecho yo soy uno de ellos también. Bueno, y en Conce también armamos Croma, entonces por lo tanto también siempre se hablaba siempre de los cromáticos y el Ricardo. No era ya el Ricardo de Croma, era ya el Ricardo Croma. Entonces quedó como eso. Y una anécdota que una vez me escribió un tipo que se llamaba Francisco Croma. Pero apellido Croma. Claro, pensaba que si éramos familiares o no, y dije, bajo ni una posibilidad, pues, pero sí, hasta ese tipo de cosas sucedieron y yo lo encontré así como muy entretenido que sucedan ese tipo de cosas, pero claro, o sea, me involucra una empresa que tiene un nombre, me involucra justamente por eso, por lo que se representa, por lo que es, por el actuar, más que por el apellido, no, en realidad es lo que uno representa como trabajo, como dedicación, como profesionalismo, como historia dentro de lo que es la música y el desarrollo de la industria musical en Chile. Bueno, y a través de la empresa que lleva como nombre Croma, tú eres parte ya de la música chilena desde... Yo creo que es muy, muy difícil que hayan artistas profesionales en Chile que no te conozcan. Yo creo que es más difícil que no te conozcan a que te conozcan. Bueno, he tenido la suerte justamente de compartir con muchos artistas, con muchos músicos. Además, yo también me dedico a la música, entonces por lo tanto también mi vinculación con el tema es prácticamente un lenguaje que va en común y que obviamente me dediqué a esto porque como cajero de banco no me funcionó la cosa. Entonces mi historia partió, en vez de dedicarme a la exportación de papas o cosas de ese tipo, mi norte fue trabajar en pro de los artistas de este país. Ese fue prácticamente el objetivo. Muy altruista de parte tuya pensar de esa forma. Bueno, hay mira, una filosofía de vida. Hay una filosofía, exactamente. Una filosofía que va vinculada con el altruismo, con la filantropía, con el entregar conceptos de desarrollo profesional, entregar al mercado las herramientas. Yo siempre pensé que en Chile había muy buenos músicos, que había muy buenos ingenieros, pero que no tenían las herramientas necesarias para desarrollarlo. Y parte del plan y parte de la historia de la empresa fue justamente entregar esas herramientas para que se desarrollara el mercado
sobre lo que ha sido primero en Chile, digamos, de lo que significaba tener un estudio de grabación que hace, no sé, 30, 40 años atrás era prácticamente una cosa imposible porque tenía que ser multimillonario, primero que nada, para tener una grabadora de reel, ¿cierto? Están famosos los reel, pero los reel vienen además de esas cositas redonditas que giraban con una cinta magnética, de ahí viene la palabra reel. Y necesitamos una grabadora, y esa grabadora partía en 4 pistas o en 8 o en 16, y va a depender además de los tamaños de cinta. Habían cintas que eran de un cuarto pulgada, que tenían 8 pistas, pero regularmente se ocupaban de 4, pero existían de 8, y obviamente que ahí teníamos un problema de la contención de cantidad de información que se podía poner, y que además era información de índole magnética, o sea, vale decir, las grabadoras tenían un cabezal, y ese cabezal generaba impulsos eléctricos que reordenaban a los electrones que estaban dentro de la cinta magnética para que después nosotros pudiéramos entender qué es lo que estaba sonando ahí. Después vinieron esas multipistas de 24 canales en 2 pulgadas, donde se podía hacer, digamos, todo lo que era la grabación en 24 canales. ¿Por qué razón en 24 canales? Porque el sonido, en especial el audio, está siempre relacionado en la subdivisión entre 4, 8, 16, 24, 32 canales. Así ha funcionado históricamente. No me pregunten por qué no son de 10 en 10 o de 12 en 12, pero así ha funcionado todo el tiempo. Entonces, en la parte de la historia, por ejemplo, en el caso de Chile, estudios antiquísimos como Acus, por ejemplo, donde trabajaba Pepe Irazoki, Franz Benko, fueron los primeros mártires, por decir una cosa así, del atreverse. Bueno, Leonardo era el dueño de ese estudio de grabación, donde se hicieron muchos comerciales, muchos discos. Después vino Magna con el Francisco Larraín, que lamentablemente falleció hace como unos 7 años atrás. Magna también tenía un estudio de 24 canales, Cana Sound, junto con en Estudios Bellavista, en fin, o Canal 13, que tenía un estudio de grabación. Es un poco parte de la historia. Y bueno, y el gran Eduardo Torrejón, que también fueron los primeros mártires en tener, mártires digo yo, porque lo que significaba tener un estudio de grabación en esa época era, claro, y poder producir música, que era... No, y elegir entre comprarse un auto o mejorar la consola. Claro, o cambiarle el cabezal. Claro. O sea, estoy hablando de estudios que se generaron a principios de los años 70. Hay algunos que tengo, digamos, uso razón de los años 60, pero que ya tenían, digamos, grabadoras de 4 canales, porque no existía más allá de eso. De hecho, para hacer un ejemplo, el Machine Head de los Deep Purple, que se hizo en Suiza, frente al lago Luzán, se hizo con el Rolling Stone Mobile, que tenía una consola de 16 canales y una grabadora también de 16 canales. Y decidieron hacerlo adentro de un hotel con las condiciones acústicas que dependía de ese hotel, porque el estudio que ellos habían contratado estaba cerrado o estaban dedicados a otra banda. Entonces, hoy de la multipista, ahí, bueno, tú trabajas con una marca Tascam, que es como de las pioneras que absolutamente, hace equipos, pero ¿cierto? De ese absolutamente, tipo. Pero quiero mencionarte el caso de la consola Helios, que las consolas Helios fueron las primeras consolas que hicieron grabaciones multipistas de más de 16 canales. De hecho, era un sueco que trabajaba en Abbey Road, que él decidió empezar a crear sus propias consolas, y de esas consolas creo que existieron alrededor de 70 en el mundo. Jimi Hendrix, cuando se fue a vivir a Inglaterra, se compró una de esas consolas y tenía una consola de 16 canales Helios. Después existieron la posibilidad de ir comprando canales de esa consola, o sea, lo que se define como el channel strip, vale decir, compresor, ecualizador. Fueron rearmando las piezas, y después vino la historia de los Series 500. Esta cuestión es súper entretenida, porque de ahí partió API a principios de los años 70 generando lo que eran los Series 500, que eso después se derivó en formar los launch, que eran las loncheras donde tú tenías un compresor, ecualizador, preamplificador y mucho. Un poquito, que las Series 500 son la versión disminuida, digamos, de un de una consola. De una consola. En términos reales, o sea, lo más fácil, porque en realidad cada uno
Hay consolas que tienen el proceso completo. Exacto. Pero en este caso uno puede ir de forma y más económica también. En una lonchera. Pero no menos profesional y más accesible, porque en el fondo tú puedes tener un canal en una cajita con 4 componentes. Tal cual. El cual puede tener un preamplificador, puedes tener un compresor, puedes tener un EQ y puedes tener un... perdón. Y puedes tener un delay, claro. Delay, Bueno, venden, aparte de un channel strip, igual venden efectos y cositas que se pueden... Mira, de fonos, sí, de todo. para ordenar la idea... Muy Mattel. Sí. Para un poco ordenar la idea, hablando de las consolas, y que las consolas, digamos, como eran en esa época, eran consolas demasiado caras, API, que es una empresa dedicada también a la generación de consolas, ellos fueron los que primero empezaron a hacer esto que se definió como Series 500, que en el fondo, ¿por qué se llama Series 500? Porque trabajan con voltaje de 500 volts. Y por eso que se llama Serie 500. Pero, ¿qué es lo que pasa con los preamplificadores? Los preamplificadores en general trabajan con electricidad y para tener, por ejemplo, si nosotros lo llevamos en términos físicos, de hablar de sonido, entramos en lo que significa lo que es la palabra decibel, ¿cierto? Que el decibel, bueno, o sea, no me vayan a decir que la décima parte es un bel, porque ya es un chiste, así como el chiste con Dorito. No, básicamente trabajan en el sentido de que se tienen que polarizar con una X cantidad de potencia. En este caso, por ejemplo, son 500 volts, pero esos 500 volts, para transformarlo en potencia, eso es V por I, que en el fondo es el voltaje por la electricidad circulante, y de ahí entrega la cantidad de watts que requiere. Y en el caso de los preamplificadores en el caso de los Series 500, a diferencia de las consolas, tienen un máximo de entrega de más de un headroom, estoy hablando, de más 18 decibeles. En el caso de las consolas son más 24 dB. Por eso, ¿cuál es la diferencia de esto? Cuando tú grabas con una consola, por eso que escuchas así como más redondito, más gordito, todo lo demás. En el caso de un Series 500 no lo escuchas de esa manera porque tiene menor cantidad de headroom, que es 18 o 12 volts. Oye, Ricardo, una pregunta para la gente que no está tan familiarizada con eso. Muy técnico, yo sé que... No, pero qué buena explicación, me encantó. Pero eso cuando uno dice, no, está gordito el sonido, así como la guatita. Sí, pochoncito. ¿A qué se refiere en términos generales? Bueno, se refiere a que, ¿cómo se llama? Que uno siente los bajos un poco más digamos, más gorditos, ¿cómo se llama? O lo escucha más FM, como decíamos nosotros antiguamente. Escucháis más los agudos un poquito más resaltados, los niveles medios a nivel plano y los bajos así bien resaltados. Entonces, eso es lo que permite tener un headroom importante dentro de lo que es la Serie 500. Oye, qué buena clase. Oye, sí. Y en breve, o sea, yo sé que van a salir algunos ingenieros que van a discutir esta cuestión, pero bueno, es tratar de explicarlo así como bien rápido, digamos. Oye, pero en todo caso, bueno, ahí está entonces la gran diferencia de tener una consola de estas que consumen casi que necesita un ingeniero eléctrico aparte para... Las consolas antiguas, sí. Consola antigua, lo que pasa es que, bueno, en el caso del consumo, por ejemplo, si hablamos de una consola, de una gran consola, no solamente de una Helios console, sino que, por ejemplo, una Harrison de las antiguas, o una SSL, una 9000K, por ejemplo. 9000K partió el año 2000. Y la clásica. Claro, o sea, la clásica son las 4000 en realidad. Las 4000, y de las 4000 te podemos desprender de las 4000 Black y las 4000 Brown, que fueron consolas construidas a principios de los 70, 80 yo diría, y esas permitían, ¿cómo se llama?, grabar con muchos sistemas de alimentación eléctrica, pero en eso se hicieron discos maravillosos. O sea, obviamente que hay una cantidad de discos súper importantes dentro de los años 80 que se hicieron con ese tipo de consolas. Y en el caso de las 9000, 9000K, que fue una mejora de la 4000, muchos más discos se hicieron con esa, y obviamente hay una de esas que está en Estudios del Sur en cerca de Santiago, en María Pinto, con 56 canales, pero tiene un sistema de aire acondicionado tan potente, porque en el fondo, si no estuviera eso, tú le echas un huevo y el huevo se fríe sin ningún problema. Oye, antes de entrar en todos los estudios que hay acá en Chile y a lo largo de Chile, te quería preguntar si has estado en algunos estudios famosos del mundo, en alguna latitud. Mira,
He estado en varios, pero yo rescato uno que a mí, en términos emocionales, fue un sueño cumplido de haber estado en Real World, el estudio de Peter. Júrame que has estado en el estudio de Peter Gabriel. Sí, no solamente te lo juro, estuve ahí. Mi palabra vale más que un juramento, porque como no creo, no puedo jurar. ¿Podéis creer que hoy día en la mañana me amanezco con un llamado de Peter Gabriel? No, y yo, de verdad, ese estudio es como un poco el concepto de lo que siempre nosotros hemos querido. Sí. Nosotros como dentro de, como fan people, como empresa, y como que tiene que ver con un estudio que tú puedes ocupar, tú puedes tocar o puedes estar ahí mismo al lado de la consola. No, exacto. No prioriza la sala solamente como para... O sea, es como un estudio muy creativo. O sea, te cuento un poco, y es un estudio que tiene una altura por lo menos entre 5 o 6 metros de altura. Tiene un molino, que ese molino tiene más de 200 años, que hace girar un pequeño riachuelo que va por el contorno del estudio. Entonces, en los momentos que tú requieres así como un poco de relajación, lo que hacen los ingenieros es que levantan los micrófonos que están conectados con ese paso de agua. Entonces tú tienes desde la agüita, y además las habitaciones que tiene el estudio, porque también además tú te puedes quedar a dormir en el estudio, no necesariamente tenéis que dormir arriba de la consola o algo así, pero esas habitaciones están conectadas también además con un mini sistema de amplificación para que tú puedas dormir escuchando el paso del agua de... Wow, pero tú no te quedaste en ese estudio, ¿sí? No me quedé. Peter me convió un café, pero lo que pasa es que Peter era el tipo que servía los cafés, que no tenía nada que ver con Peter Gabriel. ¿Pero conociste a Peter Gabriel? No, lamentablemente no estaba, pero sí conocí su sala de ensayo, en el cual ahí no pude tomar ninguna foto, estaba prohibido, pero sí, obviamente estuve en el estudio. Tiene 3 estudios. Hay una 5088 Rubber Neve. Están obviamente la SCL, la AWS 948, y tienen la Duality obviamente en la parte central, y tienen unos monitores que no me recuerdo la marca, pero son unos huevos enormes, que Peter se los mandó a hacer a una especie como de luthier inglés con esos monitores. No tiene monitores así famosillos, digamos. Ya, o sea, son hechos a la medida. Son hechos a la medida, sí. Oye, ¿por qué, como curiosidad, por qué estará prohibido sacar fotos? Porque lo que pasa es que Peter tiene... O sea, la gente que trabaja ahí te permite tomar fotos en todo el estudio, pero en esa parte, que es como una parte más privada, que yo tuve la suerte de entrar porque me tocó ir de visita al ¿cómo se llama? Al headquarter de Solid State Logic, y llegué con una chica que trabajaba allá, y por eso pudimos entrar a esa sala. ¿Era en el tiempo que Peter Gabriel era parte de Solid State Logic? No, porque fue el año antepasado. Ya Peter había vendido gran parte de la empresa. Porque, a ver, una cosa así, una pequeña reseña. Lo que hizo Peter cuando le compró Solid State Logic, lo que hizo fue primero hablar con los ingenieros para tratar de acercar la marca al resto del mundo, y con eso ellos inventaron una serie que se llama los X-Rack. Los X-Racks estaban series 9000, y también además que eran super análogos, y estaban las series 4000, y esos iban en un gran rack para poner 8 preamplificadores, o preamplificadores con ecualizadores o compresores, y además tenían un sistema que se llama el Total Recall, que yo podía, por ejemplo, no necesariamente sacar una foto al rack para saber cuáles son las perillas que se habían movido específicamente, sino que tenía un sistema de lucecita, cual yo iba moviendo esa luz y iba moviendo los controles, y cuando la luz quedaba fija, no parpadeaba, era tal cual como yo lo había dejado en la sesión anterior. Era un sistema bien súper analógico, sí, pero funcional. Exacto, funcional. Entonces sacaron esos productos. Después sacaron los XDES, que eran unas pequeñas consolas que eran sumadores de 16 canales que funcionaban directamente con estos X-Rack, y eso permitió de que la marca abriera un poco de ya no tener que invertir, no sé, 80.000, 100.000 libras esterlinas en una consola, que estos son como 140 millones de pesos más o menos, sino que ir comprando, digamos, cosas que pudierais tener
por ejemplo, tener un X-Rack en la cual yo podía agregar una guitarra y tener el compresor y el ecualizador de una consola 9000. Y eso fue Peter lo que él definió de poder acercar la marca al resto del mundo. Oye, pero espérate un poco, porque estábamos hablando de las series 500. Y esta rack yo lo conozco y la verdad es que se parece mucho a una lonchera. Una sí. lonchera. Se parece bastante. Pero tiene mayor cantidad de headroom. Son más 24 decibeles al tiro. O sea, mantiene es exactamente el sonido de la consola. Strip de la consola. Exactamente. Y cuesta una locura, me imagino también. O sea, si bien es cierto, tú armarte una lonchera con eso hace unos 5 años atrás costaba como alrededor de 7 millones de pesos acá en Chile. Y unos Series 500 de buena calidad te van a costar como 5 millones. O sea, no hay mucha diferencia, ¿no? Pero pasaba al tiro los 24 dB. Sí, de headroom. Ya igual. Pero en una marca. A diferencia que en las Series 500 tú puedes poner multimarca. O sea, vale decir, en un Series 500 tú puedes poner Series 500 de API, Series 500 de Solid State Logic, Series 500 de no sé, Empirical Labs. Por ejemplo, ahora nosotros trajimos unos pumps que se llaman, que son los compresores que desarrollaron los Empirical Labs, que los sacaron desde los Distressor para ponerlos en un Series 500 y ya están disponibles. Y es como un Distressor. A todo esto, el Distressor, un compresor famosillo. Un compresor muy famoso y muy ocupado, digamos. Yo creo que siempre me acuerdo el 80% de las grabaciones tienen las Distressor. perillas, siempre nos gustaban esas perillas. Sí, esas perillas guatonas. Sí. Y son muy como la onda de Neve o de API, como que tienen ese rollo más vintage. Sí. La perilla guatona. Sí, no, o sea, bien clara para poderla mover. Es justamente porque siempre el tema pasaba, porque en el caso de una grabación, tú no tenías la posibilidad o tenías que tomar una foto, pero esa foto tenías que revelarla, porque no existían las fotos digitales. Entonces, ¿qué es lo que habían? Habían unos pequeños, así como papeles, donde estaban los controles de cómo se llama, de los equipos, y entonces los ingenieros lo que hacían iban marcando, ¿cierto? Así, para cachar cuáles eran las posiciones específicas donde habían dejado los compresores y los ecualizadores, para después llegar a trabajar y si alguien lo había movido, saber bien a dónde estaban para seguir con la grabación o con la mezcla. Media pega. La media pega y la pesadilla. Bueno, una de las cosas que ayudaron muchísimo para el desarrollo tecnológico o el desarrollo más masivo de grabaciones, de producciones, fue cuando llegó lo digital también. Y hoy en día, ¿podrías contarnos un poquito de algo que ahora está apareciendo y que viene, que es la Oracle de Solid State Logic, que básicamente mantiene la esencia de lo análogo, digamos, de lo purista, pero con control digital. Bueno, una locura eso. Sí, porque siempre el tema, digamos, los amantes del estudio de grabación siempre quisieron tener tener consola analógica. Eso era como parte de lo que siempre se anda buscando, y que esas consolas analógicas pudieran hacer suma. O sea, que al pasar por ellas se generaran tercer armónico, aumentar las transientes para que la riqueza armónica de los temas pudiera sonar de mejor manera y esa pudiera tener un buen registro, pero siempre y cuando tuvieras un buen conversor análogo digital. De lo contrario tampoco se puede. O sea, sí, aquí hay una suma de cuestiones que es una cadena completa. Entonces, bueno, SSL siempre liderando un poco todo eso. Ahora acaba de sacar una consola que es la Oracle, como tú mencionas, que es una consola que tiene la capacidad de cargar una sesión en 3 segundos. O sea, carga la sesión, orienta los ecualizadores, los compresores, tal como quedaron en el momento que se terminó eso. Y ese control es un control digital, pero con la diferencia de que la consola sigue funcionando en forma analógica. O sea, está conectada los micrófonos y todo lo demás en forma analógica, no tiene ningún compresor analógico. O sea, digital. Es algo motorizado más que nada. O sea, aparte de tener motorización para lo que significa la mezcla o automatización, a lo que te puedes referir, pero el sistema de carga, a eso es lo que yo voy, que tú puedes cargar de tu Digital Audio Workstation, o sea, de tu software, vale decir, de un Pro Tools, de cualquier software,
software, tú puedes cargar esa sesión completamente a la consola y se carga en forma inmediata. Buenísimo. Entonces, al cargarla en forma inmediata, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un DAW, tú tienes, no sé, un Nuendo, o cualquier software que tú puedas ocupar para hacer una canción. Entonces, si no tienes registrado o guardado las ecualizaciones, porque supuestamente tú no vas a mezclar dentro del computador, sino que vas a querer mezclar adentro de la consola, obviamente, no in the box, sino que out the box, para explicarlo. Entonces tienes que empezar a mover todos los ecualizadores y los compresores y dejarlos tal cual estaban para poder mezclar. En cambio, lo que hace la consola en este minuto es que te carga todo y reordena las ecualizaciones y los compresores en forma inmediata. Entonces solamente tenéis que empezar a trabajar con los faders, vale decir, con los volúmenes. Es romanticismo, pero a Piacere. Sí, como, absolutamente. Sin esa preocupación, que yo me acuerdo que una vez vi estuve en un estudio, no, estaba en estudios grandes y todo, pero una vez me acuerdo que fui a un estudio donde tenían unas placas, que unas placas como acrílicas, transparentes. Sí. Que era básicamente para saber dónde quedaron. Y claro, y lo dejaban para que no lo tocaran. Sí, exacto, sí. Para que no llegara un músico y no lo tocara. Y yo decía, pero no, es que si lo mueven, te fuiste a la cresta. Claro, o sea, sonoros de trabajo. Sonoras de trabajo, y aparte que nunca va a quedar igual. Si finalmente la mezcla, por más allá que tú tengas un estilo, te llegan a cortar, o sea, te llegan a mover una perilla, un potenciómetro, y llegar a lo mismo, al mismo resultado que tuviste anteriormente, va a ser imposible. Es como... la mezcla es algo que es un arte también. Absolutamente, sí. No es como, hoy se me olvidó la canción y voy a componer algo igual a esa canción. Lo más probable es que la vaya a hacer de otra manera. Oye, y para llegar a eso, antes está la elección del amplificador, por ejemplo, a la hora de grabar una guitarra, el micrófono que se va a usar. Entonces ahí yo tengo una pregunta, Ricardo. Dele, maestro. ¿Existe algún micrófono sagrado para grabar amplificadores de guitarra que esté a lo largo de toda la carrera? El SM57 por excelencia ha sido el micrófono que se ha usado más para grabar guitarra en el caso de ¿cómo se llama? Guitarra eléctrica. Bueno, hoy por hoy existen un montón de marcas que obviamente cada uno defiende sus posiciones, pero va a depender un poco de la decisión del ingeniero. Él es el que decide lo que a él le gusta, lo que más le acomoda. También hablando de las posiciones de los micrófonos, que también es una cosa importante, pero hoy en día también se han desarrollado, por ejemplo, técnicas Radial. Hizo una caja directa que trabaja con la reactancia del parlante. ¿Qué significa eso? Que a ti da lo mismo que si se te olvidó cuál era la posición exacta frente al parlante. Se conecta básicamente desde la salida del amplificador a la caja directa, y de la caja directa se conecta al parlante. Por lo tanto, los parámetros que tú tienes sobre el amplificador los tienes en una caja directa inmediatamente. ¿Por qué? Porque eso trabaja en base a lo que decía anteriormente, a la reactancia del parlante. Cuando tú pones un micrófono, si lo pones enfrente del parlante, supongamos una caja de un equipo de guitarra que tiene dos. ¿Dónde vas a apuntar el micrófono? Lo vas a poner en posición horizontal, vertical. O sea, hay un montón de técnicas que se pueden hacer con eso. Entonces, esa caja directa da exactamente lo mismo donde tú pongas el micrófono, porque en el fondo ya está trabajando con la reactancia del amplificador y del parlante. Pero, sí, buena. Dicho eso, claro, son pequeños trucos que se tienen en lo que es la grabación. Pero dicho eso, también además hay gente que le gusta más el sonido un poco más limpio, más translúcido, y para eso ocupa micrófonos de cinta. Ahora, los puristas pueden decir que los micrófonos de cinta tienen poco nivel de presión sonora, o sea, vale decir que son de 120, 122 decibeles de nivel de presión sonora. En el caso de los nuevos que existen ahora, llegan hasta 164 decibeles de nivel de presión sonora, o SPL como le llaman. Por lo tanto, el micrófono cinta yo ya lo puedo poner hasta en un bombo, si me da la gana. Perfecto. Porque lo que yo estoy tratando de construir es el sonido, más que cómo suena, cómo va a traducir. Para eso está la mezcla. Pero mira... Pero a pesar de todo, el origen es lo más importante. Perdón que te haya... Sí, no. Pero lo que pasa es que quiero explicar una cosa para digamos, no confundir a la audiencia, en el sentido de que la grabación
parte desde el micrófono. El micrófono es el que se encarga de traducir o transducir, ¿cómo se le llama? La energía acústica en energía eléctrica. Esa energía eléctrica viaja a un preamplificador, que en este caso puede ser un preamplificador de la consola, y eso le va a permitir dar el color, la textura sonora que yo quiero lograr. Después de eso pasa un ecualizador o un compresor, que es lo que nosotros definimos como channel strip, y ahí el ingeniero termina de hacer la textura. Hay muchos ingenieros que les gusta grabar ya pre-ecualizado y pre-comprimido, cosa de tener un resultado listo al final. Cosa de después no pescar en la mezcla y ponerse a comprimir en la mezcla, o ecualizar en la mezcla, sino que ya entran con el sonido absolutamente 100% procesado directamente al ¿cómo se llama? Al software de grabación. ¿Existen ingenieros? Yo no me hubiese imaginado eso. La mayoría lo hace. ¿En serio? Oye, Ricardo, pero otra pregunta. También eso, disculpa, eso ayuda a la experiencia también del músico, me imagino. Bueno, yo, al menos los ingenieros que conozco, y hay algunos que me he encontrado con algunas sorpresas. Por ejemplo, existe el tipo de grabación que se llama in the box. ¿Qué significa eso? Que yo grabo a través de una consola, grabo en un computador, pero yo mezclo dentro del computador, y después, una vez que tengo la mezcla hecha, yo hago lo que se llama bounce to disk, o bonceo en español, que le llaman. Es la exportación, el render. Claro, es un render, una exportación, y que esa exportación, si la haces en algunos software, hay algunos software que lo hacen en tiempo real y permiten a través de un bus plus meter otro proceso para enriquecer esa mezcla. Esa mezcla, ese tipo de trabajo es odiado por mucha gente, porque a la gente le gusta mezclar en consola. ¿Por qué? Porque dice que suma, pero no todas las consolas suman. Claro. No todas las consolas suman. Tiene que ser una consola de alta gama para que pueda sumar. Entonces, eso es out the box. ¿Qué significa eso? Que todo lo que tú grabaste en el computador, después lo vas a mezclar en una consola, y una vez que ya lo pasas por la consola, vuelta, que ya está procesado, está comprimido, todo lo demás, pero está sumando eléctricamente a través de los circuitos a consola, pasas a 2 canales o 7.1.4 en el caso que quieras hacer un ¿cómo se llama? Un sistema inmersivo. Pero si vas a hacer rec, ojo, no vas a hacer bounce to disk, sino que haces rec. Vale decir que pasas 2 canales directamente a tu Digital Audio Workstation para producir tu disco. Y una vez conversando con un ingeniero re famoso que estuvo en Chile, que salimos a almorzar, y me acuerdo que estas copas de degustación de vino se las tomaba repleta con pisco sour. Es fanático del pisco sour, el guatón. Joe Wasowski, ¿cómo se llama? Ingeniero de Monstering. Claro, no es claro, yo me acuerdo de Joe Wasowski, pero en realidad no se llama Joe, pero se apellidó Wasowski. ¿Cómo se llama? Tiene un montón de discos grabados. Yo le pregunté con qué equipo él sumaba. Él es ingeniero de Jamiroquai, para decirte una cosa. O sea, grabó el Beat It de Michael Jackson. Es un tipo, digamos, de una escuela tremenda. Y me dijo, no, yo hago bounce to disk. Entonces dije, pero ¿cómo este compadre hace todo lo que los ingenieros ¿cómo se llama? odian? Y dijo, no, es que ¿sabes lo que pasa? Si tú tienes un buen micrófono, tienes un buen cable, tienes un buen preamplificador, todo va a pasar perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en la mezcla después, antes de entrar al computador? Casi todo queda como una sola línea. No son esas mezclas donde los faders están por aquí, por acá, sino que es casi una línea recta, con pequeñas variaciones. Pero él mezcla dentro del computador, porque eso es lo que le gusta hacer. Entonces, en esta cosa no hay recetas mágicas. No hay recetas de que no tienes que tener una consola de alta gama para hacer zooming. Hay gente que no le gusta hacer zooming. Yo estuve en México hace 2 semanas. Siempre me junto con un amigo que tengo, que es Rafa Sardina, que es un ingeniero que tiene muchos Grammy. Y justamente también dice, bueno, Ricardo, depende de cómo depende del disco que queramos hacer. Si lo vamos a grabar dentro del computador, lo vamos a mezclar dentro del computador, o lo vamos a hacer con sumador por fuera. A él le gusta más sumar. Pero también además estuve con la Lenise Bent, que fue ingeniera de grabación de Blondie, que grabaron en el Auto American. Ella grabó también además con Supertramp el Breakfast in America, grabó con Steely Dan. O sea, tiene un currículum en la gringa tremendo. Salimos a tomar café, bueno, nos conocemos hace como 3 o 4 años. Y claro, ella también, estábamos en una charla en un booth de Genelec,
Entonces había un chico que le preguntó, le dijo, oye, cuando grabaron el disco de Breakfast in America, sale Logical Song, sí. O sea, digamos, una canción súper conocida de Supertramp, le preguntó que cómo eran los computadores en esa época para grabar. Entonces ella se mató la risa y le dijo, no, esas no existían. O sea, nosotros grabamos directamente y editamos directamente en las máquinas. Más encima las bandas ensayaban antes de grabar. O sea, el estudio, los músicos se encerraban 6 meses para hacer un disco. Imagínate. O sea, no tenían que pensar. Oye, gracias por haber puesto la música mía también en el... Sí, pero Logical Song es, ¿cómo se llama? Yo creo que trasciende en el tiempo. Yo creo que mucha gente y gente joven de ahora puede conocer la canción. Sí, absolutamente. Sí. Oye, qué buena aclaración y qué bueno que desmitificaste hartas cosas en estos últimos 5 minutos. Y tratar de explicarlo así rápidamente. Sí. Igual es un tema. Yo creo que es súper importante porque para la gente que... A veces muchas personas creen que grabar es como... De una forma. 1, 2, 3. Claro, es como... Pero hay millones de fórmulas y obviamente hasta el día de hoy yo creo que a nivel mega profesional se están ocupando todavía técnicas que parecieran más arcaicas, pero que en el fondo probablemente están muy asociadas, así es que probablemente tienes que tener los recursos para eso. Probablemente tienes que tener una consola de alta gama y toda la cadena obviamente de alta gama. Ese quizás es como lo único complejo, pero igual que es bueno saber que en el fondo hay gente que es más abierta a esas cosas y que no es como te lo cuentan solamente cuando uno está de repente en la universidad. La tecnología ha ayudado también a bajar los costos y poder armar algo en la casa. Es que lo democratizó todo. O sea, mira, yendo un poco a ese punto, voy a ser bien claro y un poco bien taxativo. O sea, la magia no existe. O sea, vale decir, tú puedes... un corazón... Si nosotros vamos a partir desde la etapa más previa, vale decir, de un home studio. Después podemos ir al Home Studio Pro hasta llegar a un estudio de grabación. En el Home Studio, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un micrófono, tenemos una guitarra, ¿cuál es el corazón del sistema? En el fondo es la conversión análogo a digital, que se define como la interfase. Sí. Si la interfase no es capaz de traducir, ¿cierto?, digitalmente, porque ¿qué es lo que yo hago? Yo cuando toco la guitarra paso una interfase, esas señales convertidas en bits. Tienen status byte o data byte y dependiendo de eso va a ser esa conversión que va a ir a un computador y ese computador va a grabar, va a registrar. Pero va a depender de la calidad de esa interfase el resultado que yo voy a tener. Por lo tanto, yo puedo decir, no, si en mi casa están quedando impecables las cuestiones, pero a la hora de los cubes, cuando tú llevas la cosa a subirla a una plataforma digital, no sé, como Apple Music o cualquiera de esas, te la rechazan. ¿Y por qué te la rechazan? Porque en el fondo no cumple un patrón normal mínimo de conversión análogo digital. Es ahí donde está el primer problema. El segundo problema siempre va a depender del micrófono que tú tengas, la respuesta a frecuencia que tengas, del cable que tú tienes, de los monitores con los que tú estás escuchando, si esos monitores están calibrados o no están calibrados, si tu sala tiene una condición acústica para que lo que tú puedas mezclar y escuchar lo puedas llevar a cualquier lado y se pueda escuchar exactamente igual tal como tú lo escuchaste, porque regularmente la gente se vuelve loca, se compra los monitores, se compra un subbajo, y yo siempre les digo, ¿qué tamaño es tu sala? Mi sala es de 3 metros por 2 metros y te querés llevar ese subwoofer de 12 pulgadas, ni una posibilidad. O sea, si te lo quieres llevar, llévatelo, es una responsabilidad tuya, pero la respuesta acústica que tú vas a tener frente a eso no va a corresponder a lo que tú estás escuchando versus lo que tienen que escuchar otros. Entonces, ese es un gran problema. Es el principal problema. Después ya cuando te saltas, cuando ya evolucionas a ese tema y vas al Home Studio Pro. ¿Qué significa eso? Que ya tienes una pequeña consola, tienes una conversión algo digital, sin querer nombrar marcas, pero una Apogee, que como se llama una conversión algo digital relativamente de alta gama, o puedes tener una Antelope que también es buena, pero con eso ya tú vas... ¿Qué significa esto? Cuando tú grabas haces una grabación acústica para transformarla en digital, va a depender si esa conversión análogo digital va acompañada de todos los elementos armónicos que constituye una onda. O sea, vale decir, si esa onda porque ¿qué es lo que pasa con las ondas? Digamos, lo que es las ondas senoidales. Se ponen cuadradas.
Sí. al transformarla en digital. Pero al reproducirla por los parlantes vuelven a ser ondas senoidales, pero esas ondas senoidales ya carecen de armónicos. Y como no están acompañadas de primero, segundo, tercero o cuarto armónico, definitivamente suena todo plano. Entonces, esa es la real importancia. Y ahí va a ir avanzando con tener preamplificadores, compresores, ecualizadores que vayan un poco enriqueciendo todo este sistema. Pero principalmente es tener un buen computador, tener una buena conversión análogo digital y obviamente tener las ganas de hacer un buen trabajo. Eso es el punto principal antes de llegar a transformarte en un estudio. Ricardo, me gustaría ahora que aterricemos acá en Chile. Tú que conoces harta gente de acá, de los estudios en Chile, ¿ya? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuáles conoces? ¿Cuáles te gusta? La consola, este estudio tiene esa consola que me gusta a mí. Cuéntanos un poco. Hay un estudio maravilloso que se llama Santuario Sónico, que es de un gran amigo mío, Juan Pablo Quesada, el Prava. El Prava no usa consola. ¿Qué es eso? O sea, bueno, no es que es eso, pero... Él no ocupa consola. Él ocupa, preamplificadores, ecualizadores en forma externa. Debe ser uno de los estudios que más booking tiene. Ya. O sea, de hecho, ese estudio está con booking hasta 3 o 4 meses. O sea, si tú quieres grabar en ese estudio, tenés que esperar 3 o 4 meses para poder grabar ahí. ¿Por qué razón? Básicamente no es tanto por los equipos que tiene, que son equipos todos de primera gama. Tiene mucho Solid State Logic, tiene Rupert Neve, tiene ricos monitores, tiene sistema inmersivo, todo lo demás, pero lo más importante que tiene es él. O sea, vale decir, la pregunta es ¿qué es más importante, la flecha o el indio? En este caso es el indio. Este indio que se llama Prava tiene esa característica sobre todo de grabar música electroacústica o música acústica también, de muy alta eficiencia. O sea, ¿por qué? Porque él se preocupa mucho de la microfonía, porque es un fanático de la respuesta a frecuencia de los micrófonos, de las posiciones, de ser súper creativo. Él es un creador adicional a la banda o a los músicos que graban ahí. Y ese es un gran aporte que tiene en el fondo el ingeniero en este caso. O sea, en este caso es un estudio que ofrece el servicio del ingeniero también. Absolutamente. O sea, en el fondo, igual que importante, eso es otro punto, que es relevante para que un trabajo sea bueno, que el ingeniero conozca muy bien el estudio en el que trabaja. Absolutamente. Que puede ser que pasa mucho que hay estudios que tú los arriendas por hora y tú llegas con tu ingeniero y tiene que entenderlo. O sea, me imagino que tiene que una marcha blanca. O sea, en ese tipo de estudios, por ejemplo, el caso de Estudios del Sur, que estudió sobre el dueño Alejandro Laño, que nosotros trabajamos junto con Alejandro hace más de 25 años. Estudios del Sur es uno de los estudios, yo diría que debe ser el estudio más grande o importante a nivel latinoamericano. O sea, tiene un estudio realmente fenomenal. Tiene una SSL 56 canales, una 9000K, tiene... O sea, olvídate la cantidad de preamplificadores. Yo los invito a que revisen www.estudiosdelsur.cl para que vean toda la cantidad de equipos que tiene. Alejandro nos escatimó en gasto. Tiene un estudio como alrededor de $5 millones que ha ido juntando durante toda su vida más. El estudio tiene un hotel. Entonces, en el fondo, tú te vas a quedar, digamos, concentrado a hacer música. O sea, ese fue el objetivo de Alejandro, tener un estudio de esas características. Y ahí hay un personaje que, que es el que administra el estudio, el ingeniero que administra. Entonces, cuando tú llegas con tu ingeniero a trabajar, él te da todos los datos de qué es lo que, cómo conecto esto, cómo conecto esto otro, cómo llego acá, quieres probar esto. Entonces, en el fondo, hay un asistente que te ayuda a hacer, porque obviamente, si un ingeniero cualquiera que llega se va a encontrar con una consola de 56 canales y que tiene, no sé, debe tener unos 60 preamplificadores externos, debe tener unos 40 compresores, otros 40 ecualizadores de diferentes marcas, de todo lo que tú... Tiene una colección de 256 micrófonos
Neumann, y tiene los Neumann Vintage, tiene micrófonos AEA, tiene micrófonos... Es un estudio totalmente equipado, completo, que te puede ofrecer para cualquier tipo de sonido, probablemente. Cualquier cosa que tú quieras hacer en el estudio, además tiene instrumentos musicales, tiene las mejores baterías del mercado, tiene las mejores guitarras, equipos de bajo, tiene un palo de cola, tiene un Steinway de cola, tiene órgano Hammond, en fin, o sea, tiene todo lo que tú quieras, necesites para un estudio profesional. O sea, no es un estudio que no tiene competencia, definitivamente. Pero hay gente que aún así prefiere ir a grabar donde Prava, o de repente quieren grabar donde Raúl Aliaga, que tiene un SSL de 32 canales también. ¿Por qué? Porque tiene un productor musical que los va a ayudar a desarrollar. Entonces, no todo pasa por la cantidad de equipos, sino que también pasa por las personas que estén abiertos. Yo les voy a contar una pequeña anécdota que les comentaba antes de grabar el... Yo, entre los 5 y los 15 años, viví en una casa en la Comuna de Providencia, en Santiago, en la cual se me desarrolló todo el tema de la música. O sea, vale decir, donde me juntaba con mis amigos, yo teniendo entre 10 y 12 años, a escuchar discos. Entre los 12 y 14 años íbamos a Circus a comprar discos de música. Yo tenía un tornamesa donde escuchábamos, tocábamos guitarra y todo lo demás. Y esa casa estaba en la calle Lautaro 723. Bueno, por esa razón en la vida, nosotros con mi mamá nos tuvimos que ir de esa casa y desaparecimos. Yo siempre quise volver a esa casa, pero no había posibilidades económicas de volver. Y pasaron los años, después que se formó Croma, todo lo demás, bla, 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 pasaron los años, siguieron pasando los años, así como vuelan los cohetes hacia el espacio. Y resultó que un día me llama el Pablo Yadech. Pablo tiene un estudio que se llama Estudio Lautaro. Y de hecho él tiene una 5088, pero que la compró segunda mano, entonces me estaba pidiendo ayuda para que le pudiera ayudar en el tema de servicio de la consola, porque la compró usada. Curiosamente, el estudio está en la calle Lautaro 723, donde yo me había criado. No. Exactamente. Entonces me invitó al estudio y él sabía que yo había vivido ahí. Entonces, pero te estoy diciendo que pasaron como 35 años después de eso. Él compró esa casa y armó un estudio de grabación. Y yo cuando llegué, abrimos la puerta y me recibe Pablo y me dice: bienvenido a tu casa. No. Y lo primero que yo siento fue el olor del kuchen de manzana que cocinaba mi mamá. No. Entonces fue una experiencia así, pero ya... De otro nivel. De otro nivel, sí. Y ¿cómo se llama? Y los niveles de sensaciones que sentí en ese momento fueron impresionantes. Entonces, de la casa donde yo había vivido, donde yo me había forjado como músico y como amante de la música, se había transformado en un estudio de grabación. O sea, una casa llena, o sea, que fue una coincidencia. Estuvo ligada a la música esa. Claro. Sí. Lautaro 723. 723. Sí, 723. Entonces, fue una experiencia, por eso yo les contaba que les quería ver la cara un poco para saber, porque fue una experiencia realmente... Que heavy, más encima que te lo diga de esa manera, pues. Sí. O sea, tú llegáis a la casa, bienvenido a tu casa. Bienvenido a tu casa, exactamente. Espectacular. Sí. Muy buena historia, muy buena historia. Bueno, eso es uno de los estudios buenos que también hay en Santiago, y con un muy buen ingeniero, porque Pablo también además es un muy buen músico, y también es un tipo que como se llama, está operado los nervios y trabaja súper bien, porque eso es súper importante. Hubo un estudio también re bueno, el estudio Tarkus, que antes fue el estudio Acoustic, que nosotros lo armamos con el dueño era Lito Serené, que fue, como quien dice, después de Estudio Acus, el primer estudio profesional en los años 90. Lo equipamos con una PR 924 de cinta de 2 pulgadas, 2 consolas digitales y todo lo demás análogo. Fueron los primeros Rode, los primeros Neumann, trajimos monitores Genelec. Fue el primer estudio así como profesional donde empezaron a grabar, no sé, grabó Dragma, todos los de los años 90, los Juan Ricardo Baylor. No, antes que fuera Juan Ricardo, eso era el Lito Serené, y después Lito se lo vendió a Juan Ricardo. Y había unas Tascam, creo que unas digitales, ¿o no? Sí, había unas Tascam, exactamente, sí. Tascam eran 2. Exactamente, sí. Todo eso era el estudio Acoustic, se llama.
Y bueno, el Lito ahora también armó un estudio junto a Alfredo Alonso en Ciudad Empresarial, que nosotros también tuvimos el privilegio de armar ese estudio. Lo armamos con un controlador AMS NIV, la 8424, y le pusimos preamplificadores SSL, los Pure Dry Octo, y el estudio está funcionando increíble, es súper bien. Y ahora estamos armando otro estudio de muy alta gama en Camino Farellones, de un amigo que decidió armarse una cosa así como a nivel personal, pero claro, un amigo que cuenta con un poquito de respaldo, digamos, financiero, porque yo creo que para llegar para volver a los estudios originales, como mencionaba el Ricardo, tenéis que o sea, bueno, no creo que tengas que ser multimillonario como lo que dijo anteriormente, pero yo creo que sí tenéis que tener un buen soporte. Porque el mercado... Un soporte financiero. Sí, pero lo que pasa es que igual yo creo que tenés que ser un enamorado del audio, tenés que ser audiófilo, tienes que ser conocedor de lo que estás comprando también. Exactamente. Y yo creo que son como muchas condiciones para lograr eso. Pero y estas personas que son unos soñadores, que son románticos, también son responsables también de que crezca, de que prolifere la música nacional, por ejemplo. Porque si no tenemos en nuestro país estudios o condiciones para poder grabar para poder competir con los mercados latinoamericanos, y si no, bueno, podríamos hablar de a nivel mundial, siempre, o sea, sería mucho más difícil poder lograr una buena producción, porque tendríamos que estar viajando claro, siempre. Exacto, tenés que irte para afuera. Y ahí estaría. Y digo que afuera no hay estudios, o sea, acá cerca en el barrio, o sea, estoy hablando del barrio de Argentina, Perú, Brasil puede ser que tenga buenos estudios. Argentina tiene buenos estudios, pero son puros estudios antiguos, o sea, vale decir, estudios antiguos que han reacondicionado ellos con mucha fuerza y muy honrado de decirlo también, sus consolas API, sus consolas SSL 4000, porque de eso no hay repuesto, y ellos han trabajado, o sea, tiene una industria nacional, Pretúngaro, por ejemplo, que es un tipo que fabrica preamplificadores de alta gama increíble. O sea, en Argentina es un buen ejemplo de eso, pero no te vas a encontrar con Rupert Neve, no te vas a encontrar con AMS Neve, no te vas a encontrar con SSL última generación, no te vas a encontrar con eso. Es muy difícil. Entonces, que tengamos la suerte de tener buenos estudios, buenos ingenieros en Chile. De hecho, acá en Concepción, Estudios La Madre, que por fin hay un estudio decente en el sentido, perdonen, no quiero ocupar la palabra peyorativamente, sino que en el sentido al menos con los recursos necesarios para hacer una producción. A mí me tocó hacer una producción musical ahí con una banda emblemática acá que es Holocausto, y yo hice la producción de ese disco junto con Barry Sage, como yo lo contraté como ingeniero del disco, y sacamos un resultado realmente espectacular. Bueno, junto también además con David, que trabaja ahí en el estudio, con mucha generosidad, y lo bueno que el estudio, un estudio que partió de cero, con equipos que Pancho tenía guardado durante muchos años, pero ahí se hizo un muy buen trabajo acústico. Cosa que de repente la gente no se preocupa, porque dice, no, tengo una buena interfaz, tengo un buen computador y todo lo más, y ya hay calidad. La cadena completa. Tiene que ser la cadena completa. O sea, desde el músico. El estudio acústico que tiene, que lo hizo, ¿cómo se llama? Sepúlveda, el payaso, que también muy cercano con nosotros, Gonzalo Sepúlveda, hizo un trabajo realmente de lujo. O sea, tiene una sonoridad al estudio, pero maravillosa. O sea, creo que no lo conozco todavía. Ha sido un aporte al medio, porque no, aparte, ¿cómo se llama? Algunos intentos que había hecho ¿cómo se llama? El Negro Pésimo, de tener un estudio de grabación, ha sido y bueno, y algunos, ¿cómo se llama? Algunos otros proyectos que hay de estudio y cosas así. Pero un estudio de grabación así como tal, y yo creo que el del Pancho es lo que se ha acercado a lo que al menos la ciudad se merece. O sea, y sí. Bueno, y gracias a la generosidad del Pancho, porque el Pancho construyó ese estudio para él, o sea, para hacer su producción, su música, y no prestar servicio, pero se abrió un poco, y eso sirvió para que mucha gente pueda grabar y sacar. Qué importante ese tema. Que él lo pudo compartir. Sí. Porque probablemente él pudo haber dicho, oye, no lo necesita.
Tal cual. Es muy simple. O sea, y con esto no quiero decir de que no caigamos no vayamos a caer en la bajeza, no, que este weón tiene mucha plata. No se trata de eso. Sí. Lo que se trata es que, digamos, en el caso de la música hay que tener cuidado con eso. O sea, hay que aprovechar todos esos gestos generosos que existen de algunos filántropos, altruistas que pueden ayudar a eso. Yo eso lo encuentro genial. Sí, de hecho hubo un antes y un después cuando se instaló este estudio La Madre. Yo no lo conozco, pero sí lo he seguido por las redes sociales. Se ve completísimo, se ve la cadena completa. Está chorísimo, sí. Y bueno, y aparte que admiro mucho a Pancho Molina como baterista, porque siempre he pensado que es de los que hace demasiado con poco. Sí. Y eso para mí tremendo músico, Pancho. Es un lujazo que podamos tener alguien que dé ese tipo de categoría y clase desde la región, donde también creo que todos necesitamos un poco de eso siempre. Exacto. Y él es un ejemplo, creo que fantástico. O sea, las baterías perfectas. Yo siempre digo, este gallo de las baterías perfectas. Sí. Ricardo, ya estamos llegando al final. Hoy pasó volando el tiempo. Oye, me estás leseando. Pero antes de eso, te quería preguntar ¿qué consejos le das a la gente que está armando con estudios, músicos, pueden ser bandas, o gente que quiere partir en ese mundo? ¿Cuáles son los primeros pasos? Mira, yo, aunque suene como autorreferente, yo tengo, 34 años de experiencia armando estudios. Y no solamente los grandes estudios. Pero también, además, tengo una súper buena noticia que Croma va a abrir una sucursal acá en ¿cómo se llama? Concepción, de las cuales va a liderar nuestro amigo Matías Encina. Y para nosotros es un orgullo de que podamos tener esa posibilidad, y eso va a permitir también a que los chicos o gente mayor o quien sea se pueda acercar y consultarles a ustedes sobre de cómo se puede ir, cuáles son los primeros pasos que hay que hacer. Y dirigiéndome directamente a la pregunta, lo primero es que, hay que informarse, pero informarse bien. O sea, nosotros en el caso de Croma, nosotros no estamos hechos para vender solamente por vender. Nosotros tenemos un concepto de filosofía que se dice hay que vender, pero hay que vender bien. O sea, vender bien significa que yo tengo que sacar un poco el molde de lo que tú quieres y venderte lo que tú realmente necesitas. Y siempre pensando además en ofrecerte un sistema escalable dentro del rango que tú vas a elegir. Si tú vas a elegir un home studio, tu sistema escalable va a llegar hasta cierto punto, porque si no después tenés que saltarte el otro sistema, que es un sistema de home studio pro, y después al estudio de grabación. Pero principalmente estar seguro de que todo tiene que ser correlativo. Vale decir, es como cuando uno se viste. ¿Te ponen unos buenos zapatos o te vas a poner unos zapatos más o menos juleros? Te invitaron a un matrimonio y tus zapatos ibas con chala. Fuiste con el pantalón de tela, fuiste con corbata, te pusiste la cuestión, pero andás a pata pelada y desteñiste completamente. En esto pasa exactamente lo mismo. O sea, tú tienes que ir desde el micrófono, desde el cable, desde la conversión análogo digital, aunque sea muy pequeña, que tenga un solo canal, que tenga 2 canales, suficiente, pero para eso elige la conversión análogo digital necesaria. Y lo que hay que entender súper claro en esta cosa, que lo barato siempre cuesta caro. O sea, cuando tú inviertes poco es porque vas a recibir poco. Es muy simple. O sea, tú decís, no, si así, Yoshito, así le pusimos unos microfonitos por aquí, por acá, así lo quedó. No, así quedó así súper buena, arreglamos la cuestión y el ecualizador es como la magia. No, y de ahí martirizamos. O sea, te digo que definitivamente esta cuestión no funciona así. Esta cuestión funciona primero que nada con el indio, o sea, con la persona que graba. Y la persona que graba siempre va a ser una persona responsable. Va a decir, oye, mira, en la conversión análogo digital no podemos ahorrarnos lucas. Tenemos que comprar una conversión, aunque el micrófono sea de medio pelo para arriba, te va a funcionar. Pero si resulta que la interfaz es de medio pelo para abajo, todo lo que le pongas un Hammond, le pongas el mejor micrófono que se te pueda ocurrir, todo va a quedar malo. Es ahí donde está el centro de operaciones de un pequeño estudio, en la conversión a lo digital. Oye Ricardo, tú ya lo mencionaste, diste como la partida de algo que estaba sucediendo, que es... Oye, salud con Coca-Cola por Sega. Sí, Coca-Cola para que no nos...
para que después no Sorbete Letelier. Tengan el... Claro, que no nos cuestionen el horario. Bueno, ya lo anunciaste. Croma Online o Croma Limitada también va a tener representación acá. Van a poder... Croma Conce. Croma Conce. Con Croma CCP. Así que ahí también vamos a estar dando publicidad. Si finalmente Croma va a ser parte también de este programa. Sí, bienvenido Croma a Concepción. Bienvenido. Nosotros estamos súper contentos también porque de alguna u otra manera... así como tú mencionabas, es muy importante ser un aporte, buscar ser un aporte en las acciones que tengamos en el fondo, ser un aporte. No, y además que importante congregar artistas. O sea, eso es súper importante de que Croma Conce sea un centro de congregar artistas, músicos, ingenieros, o sea, hacer seminarios, webinar, workshop, o sea, todo eso se viene. Estaremos dispuestos a muchas cosas. Lo aprovechamos de decir. Yo por mi parte, por parte de Lugo, que también es parte importantísima de... Está bajo los controles de el que manda. CCP. Claro. Y sin duda, bueno, parte de lo que hacemos nosotros, sin nosotros tener más allá anteriormente que una relación comercial, pero yo siempre he elegido Croma como como tu proveedor. Dealer, como el proveedor. Así que el dealer suena... bueno. Partner, sí. Dealer suena de hecho, como... mencionabas que Santuario Sónico, no sé si Santuario Sónico, pero tenía unos quad. Quad y Pure Drive. Aquí tenemos el Pure Drive también, manejamos... Exacto. Podemos dar el ejemplo probablemente con este estudio programa. Tiene casi todo referencia de Croma, así que yo feliz. Y como te digo, importante el tema educacional. O sea, nosotros estamos con la idea y junto con ustedes de poder generar workshop, hacer, ¿cómo se llama?, en masterclass, traer ingenieros para acá. Yo tengo el plan de traer a Rafa Sardina en septiembre, de hacer un seminario con... o sea, también quiero hacer ¿cómo se llama?, el primer encuentro de mujeres dedicadas al audio, pero a nivel internacional. O sea, invitar a Nis Ben, a la Ivana Manley, ¿cachai? O sea, traer mujeres que están involucradas dentro de la historia del audio, y eso tenemos aquí en Chile a la Loreta Nask. La Loreta ha grabado orquesta sinfónica toda la vida, en la que me enseñó cuáles eran los chops que tenía que ocupar, cuáles eran los DPA que eran lo necesario para grabar violines. O sea, ahí tenemos una hermosura de mujer con ya 67, 68 pepas que tiene la Loreta, pero un amor de persona, y siempre con esas ganas de enseñar, de compartir lo que ella sabe. Hemos hecho súper buenos webinars con ella en Santiago, y expandir un poco ese concepto, porque de esa manera nosotros vamos a hacer una prosecución de lo que significa la venta. Porque la venta no es solamente llegar y vender un producto. Lo que nosotros vendemos un producto, pero ese producto tiene un contenido, y ese contenido está lleno de ganas, de fuerza, de promesa, de filosofía, de contribución al, ¿cómo se llama?, al medio. O sea, tiene toda una cosa así como... O sea, yo, en mi caso, no hay caja durante los 34 años que haya pasado sin advertir que yo no la haya abierto. ¿Me entendí? O sea, estoy hablando, digamos, de productos nuevos. No estoy hablando de que, oye, todas las cajas, los Rode, me pongo a abrir todas las cajas de los Rode porque terminaría loco abriendo cajas. Pero cada producto que pasa, que un producto nuevo que llegó, que la marca sacó este producto, que todo ese producto se abre, se instala y nosotros lo probamos. O sea, sería muy raro de que yo dijera, no, o sea, es que no, yo esto no lo ocupo. Oye, sí. Bienvenido a Croma. Oye, Matías, recordemos las redes sociales. Estudio 7CL en Instagram, pronto en TikTok, Estudio 7 en YouTube. Es importante, YouTube, Estudio 7. Pongan Estudio 7, van a ver un logo parecido al que aparece en millones de lugares en este. Sí, en todos lados. Y también lo invitamos a que nos visiten en YouTube también, para ver las sesiones de Estudio 7, que es la primera temporada que grabamos el 2025. La terminamos de grabar en diciembre y está muy buena. Y pronto... Artistas acá locales, igual. Y artistas locales. Y pronto viene una nueva temporada. Así que atentos a eso. Así es. Oye, gracias a todos los que nos estuvieron viendo a través de YouTube, a través de Mundo. Gracias, Ricardo.
Esperamos volver a tenerte en un futuro. Gracias, perdóneme que hable tanto, pero bueno. No, pero te aprovechamos hacerlo ahorita porque era necesario. Yo creo que cuando tenemos una persona del calibre de Ricardo, hay que aprovecharlo, así que lo vamos. Absolutamente. Si podemos sacar 2, 3 capítulos, lo vamos a hacer. Muchas gracias. Felices. Muchas gracias. Don Matix, don Ricardo, un gusto. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Gracias. Chao, chicos. Nos vemos.